Voy a empezar porque si no, no es negocio. Voy a compartir pantalla. Ahí ya le están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, ya se puede ver. Sí, doctora. Bueno, vamos a hablar de la forma en que la naturaleza ha buscado cómo reproducirse. Así como hay una enorme variedad de adaptaciones en cada uno de los sistemas, el sistema reproductor tiene también una impresionante gama de variedades para lograr que las especies se reproduzcan. Desde especies tan pequeñas como esta que tenemos a la izquierda hasta especies tan grandes como la que tenemos a la derecha. La gente que estudia la evolución ha tratado de ponerle un orden a quién fue primero y quién fue después. Y es muy difícil. Lo único que está muy claro es que primero fue el huevo y después la gallina. Eso sí está muy claro. Pero finalmente, cuando analizamos la forma en que ha evolucionado la reproducción, es más probable que la forma en que haya evolucionado haya sido que las especies que tenían un sistema reproductivo que les permitió seguir en el planeta, no lo cambiaron. Y como no lo cambiaron, pues después de tantos siglos de evolución, tenemos una enorme variedad. Déjenme cerrar un poquito a ver si eso nos reduce los cañones. Denme un segundo. Bueno, espero que así por lo menos se oigan más lejos los cañones. Bien, entonces vamos a hablar el día de hoy justamente de cómo le hicieron para reproducirse. Si ustedes recuerdan sus clases de biología, les dijeron que todos los seres vivos han sido agrupados en reinos, de tal manera que tenemos un reino al que llamamos Monera, y en él tenemos bacterias, ¿no? Tenemos otro reino, al que denominamos el de los protozoarios, y tiene una enorme variedad de protozoarios muy divertidos. El reino fungi es otro espacio de seres vivos con características muy simpáticas, por eso lo dividieron y fue motivo de darle un reino. Y después tenemos el reino vegetal. Nosotros no podemos pertenecer al reino monera porque no somos microscópicos, ni podemos pertenecer al protista porque no somos microscópicos. No pertenecemos al reino fungi, pues porque tenemos otras peculiaridades que el reino fungi no posee. Y tampoco estamos en el vegetal porque no hacemos fotosíntesis. De manera que el único reino que nos queda para agruparnos sería el reino animal. Eso quiere decir que cuando a uno lo quieren insultar diciéndole animal, pues lo único que le están diciendo es el reino al que pertenece, ¿no? Y lo que sucede es que el animal que le quiere uno insultar, pues no sabe que pertenece al mismo reino. Entonces, no debe de ser motivo de insulto. Nosotros nos vamos a enfocar en este reino, porque si nos metemos en la reproducción de estos amigos, es otra variedad impresionante. Entonces, vamos a tocarlos muy poco, pero vamos a tratar de ampliarnos hacia este reino al que pertenecemos y el que estudiamos en esta clase. La forma de acomodar los reinos depende del taxónomo que nos lo esté explicando. En lo que sí ya estamos muy de acuerdo todos en el mundo es que estas son unicelulares, que estas son unicelulares, que en su mayoría son unicelulares y tiene una parte de multicelulares, pero son muy pequeños, que necesito verlos a través de un microscopio. Y aquí tengo desde una célula hasta miles de células, igual que en el reino animal, igual que en el reino fungi.
¿sí? En eso estamos muy claros, que los únicos, o la condición de todos es que todos tienen células. ¿Sí? ¿Qué distingue a un procarionte de un eucarionte? Esto ya lo vieron ustedes, lo vamos a repasar. Bueno, en el caso de los procariontes, ellos tienen su ADN pues nada más en un espacio de la célula. Y los eucariontes tenemos el núcleo rodado por una membrana y tenemos una compleja manera de acomodarlo. Lo acomodamos en proteínas, en unas proteínas que se llaman histonas, que están altamente conservadas en la naturaleza. La histona de un chícharo y la histona de una vaca solo tienen de diferencia un aminoácido y no influyen en la forma en que trabajan. Así de conservadas son. Y tenemos unas proteínas únicas del espermatozoide, que son las protaminas, que le dan o le permiten al espermatozoide acomodar su ADN de una manera tan compacta que puede ser la célula más pequeña de un mamífero, por ejemplo. En el caso de los procariontes, los tamaños de sus células son pequeños. En el caso de los eucariontes son un poco más grandes. Y la forma de reproducción cambia. La forma de reproducción de los procariontes es lo que se denomina fisión binaria. Y en el caso de los eucariontes, sabemos que es la mitosis y si no hacen una mitosis completa, tienen algo parecido a un uso mitótico para dividirse. En el caso de los procariontes, hay transferencia de ADN, eso mantiene la diversidad en este grupo de animales. Y en el caso de los eucariontes tenemos una amplia variedad de formas de reproducirnos, ¿no? Desde alternar fases haploides y diploides, hacer meiosis, hacer fecundación. Es mucho más divertida la reproducción de este lado de los eucariontes que del lado de los procariontes. Los procariontes son animales o son organismos no complejos y por lo tanto se caracterizan por la ausencia de tejidos. Hay división del trabajo en sus células, pero no hay tejidos. Y en el caso de los eucariontes hay una división del trabajo celular tan compleja que ha permitido que se desarrollen los tejidos. Esas serían algunas de las diferencias sustanciales. Si nosotros seguimos analizando a estas células, en el caso de los procariontes no hay mitocondrias. Esta es una parte divertida, porque la mitocondria es uno de los organelos más interesantes dentro de la célula. ¿Por qué es uno de los más interesantes? Pues porque es el que realiza la respiración. Y si realiza la respiración, entonces también realiza oxidación. Y justamente, si ustedes recuerdan, la fase química de la respiración, que no es otra cosa que una oxidación, se lleva a cabo en el interior de las mitocondrias. Yo puedo encontrar células procariontes con flagelos simples de una composición proteica a la que se le denomina flagelina, y en el caso de los eucariontes, el flagelo es un flagelo un poco más compuesto, más complicado, que tiene una asociación de microtúbulos 9 a los lados y un par en el centro de una proteína que se llama tubulina y otras dos proteínas que varían dependiendo de la especie. Generalmente, por ejemplo, en el espermatozoide son de actina. En el caso de los procariontes, tenemos algunos de ellos que son capaces de hacer fotosíntesis y que son aerobias. Tenemos otras que son anaerobias y esto es lo que los hace geniales a ellos, o esta es una estrategia que les ha permitido seguir hasta hoy en estos días. Y algo muy divertido de que sean anaerobias es que pueden tener productos como azufre, sulfato, oxígeno, cerveza, etc., ¿no? Esa es la parte divertida. Y en el caso de los eucariontes, también existe en algunos de ellos cloroplastos, que son el equivalente a las mitocondrias y que hacen la fotosíntesis para el reino vegetal y para todos aquellos que hacen fotosíntesis, porque acuérdense que algunas bacterias hacen fotosíntesis. ¿Sí? Entonces, si vamos siguiendo la lógica de lo que estamos viendo,
estamos a nivel celular todavía, y podemos rápidamente saber cuáles son las células procariontes, porque el prefijo pro significa previo, y entonces siempre sabremos que un procarionte es alguien que fue previo al núcleo, y entonces que su ADN está distribuido de esta manera, ¿no? Está en un espacio confinado, pero no está rodeado por una membrana. Tienen algunos organelos, aquí los pueden ver ribosomas, pueden ver que hay poco de ADN hacia las orillas que no está integrado al cromosoma, y que su tamaño es muy pequeño. Y en el caso de las células eucariontes, eu significa buen, entonces quiere decir que una célula eucarionte es una célula con un buen núcleo, y aquí está el núcleo de esta célula que está perfectamente rodeado por una membrana, y eso le da una protección extra al ADN. Tiene organelos tan divertidos como las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, ribosomas para hacer síntesis de proteína, y en el caso de los eucariontes, que son del reino vegetal, presentan además una pared celular. Esta pared celular de los vegetales es la que hace complicada la digestión para los herbívoros, ¿no? O hace que los herbívoros tengan adaptaciones para digerir esta pared. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo ha quedado así de clarísimo como está la fotografía? ¿Sí? Sí, doctora. Va, conste que dijeron que sí. Vamos a ponerle un poco de más emoción a esto. ¿Qué tenemos aquí, chicos? Tenemos un organismo al cual cuesta mucho trabajo clasificar, los virus, porque a los virus todavía no estamos ni siquiera seguros de si están vivos, ¿no? ¿Por qué no estamos seguros de si están vivos? Porque son organismos que para poder reproducirse requieren forzosamente invadir una célula. Es decir, ellos no tienen la herramienta suficiente para poder reproducirse, por lo tanto lo que hacen ellos es llegar a las células, invadir a las células, ocupar la maquinaria celular para reproducirse a sí mismos y luego liberarse reventando a la célula, ¿no? Estos se parecen a los hijos, ¿no? Llegan, se explotan y se van, ¿ven? Qué simple. Entonces a la célula viejita pues ya nadie la quiere. Igual pasa aquí. Si ustedes recuerdan, esta parte de los virus los hace difíciles de combatir, porque ¿cómo lo matas si ni siquiera está vivo? Y eso dificulta mucho que combatamos las enfermedades virales, y pues lo estamos viviendo en este momento clarísimamente, ¿no? ¿Cómo sabemos que son difíciles de combatir las enfermedades virales? Pues porque tenemos gripe, y tenemos gripe desde los principios de la humanidad, y esta es la hora que no tenemos un medicamento efectivo contra la gripe. Y cada año nos vuelve a llegar este virus y nos vuelve a tirar, con la enorme ventaja de que es un virus que ha aprendido a vivir con nosotros y se ha convertido como nuestro amigo, ¿no? Es un virus que pues, nos da y fiebre unos días, pero no pasa a mayores. Sin embargo, ahora hay virus cada vez más letales, como el de la influenza, que ya no es tan simple como el de la gripe común, y entonces ese sí de la influenza, pues hasta mata, ¿no? Y si alguien lo duda, pues a mí se me volvió un primo de influenza en la pandemia anterior, en la de influenza. Entonces sí que mata los virus. La ventaja del de influenza es que es un virus letal, pero no es tan fácil de transmitir. Y eso hace que pues no tenga una cantidad de muertos como este que tenemos ahorita de COVID, ¿no? Es que es un virus, primero, que no conocíamos, y segundo, que demostró que los humanos somos bastante mensos para seguir instrucciones, ¿no? ¿Por qué somos bastante mensos para seguir instrucciones? Pues porque no fuimos capaces
de entender que es un virus que se quita nada más con lavarnos las manos y con ponernos un cubrebocas, ¿no? Entonces, fíjense cómo son partículas que parecieran muy vulnerables, pero que si no las detenemos, nos causan todos estos estragos. Entonces, estos amigos traen ácidos nucleicos en su interior y esta información que traen la ocupan para que toda esta maquinaria los reproduzca. Hay algunos virus que han entrado a nuestro cuerpo que no han podido reproducirse de manera eficiente y que entonces se quedan ahí guardados en nuestro ADN. Cuando se analiza el ADN de los humanos, tenemos dentro de nuestro ADN varios virus, o sea, que ya se integraron a nuestro genoma, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Y tenemos también genes de transcriptasa reversa, y nosotros en ningún proceso utilizamos transcriptasa reversa. Acuérdense que esta transcriptasa reversa es de los virus. Fíjense qué cosa tan espantosa, ¿no? El que tengamos dentro de nuestro genoma a los virus. Debe de haber seguramente un montón de investigadores trabajando con el virus de COVID para saber cómo diablos le hicimos para volverlo tan espantosito, ¿no? Esta sería otra forma de reproducción, la forma en que se reproducen los virus. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Todo perfecto? Sí, doctora, todo bien. Va. Se me olvidó que hay que grabar la clase, ustedes disculpen. Bien, ya vimos entonces la gama de formas de tener los ácidos nucleicos y de reproducirse. Ahora vamos a entrar ya en materia de las formas de reproducción. La primera división que encontramos en las formas de reproducción es no use sexo, usa sexo. Entonces, una aburrida y una más divertida. Vamos a analizar qué pasa en cada una de ellas. ¿Qué pasa en esta de no tenga sexo? Tiene como característica que solo hay un padre, un progenitor. Entonces, como solo hay un progenitor, pues todo lo que nazca de él va a ser igualito a él. Esto lo hace aburrido, ¿no? No se tienen órganos especializados porque no necesitas nada complejo para reproducirte a ti mismo. Por lo tanto, se puede hacer de dos formas esta reproducción asexual. Haces mitosis o haces fisión. Este proceso es una forma de reproducirse que utilizan mucho los invertebrados. ¿Ah? Vamos a divertirnos con estas variedades porque aunque parece aburrida, también tiene variedades. ¿Qué pasa con la fisión binaria? Es una forma de reproducción que no utiliza ningún otro organismo más que el que se quiere reproducir. ¿Qué hace este organismo? Pues primero replica su ADN. Si quiere tener un hijo, pues le tiene que dar ADN. Entonces, hace una duplicidad de su ADN. Luego, manda ese ADN, ¿se acuerdan que aquí todavía no hay núcleo? Entonces, manda ese ADN a los extremos. A ver, ya lo multipliqué, tú a la izquierda, tú a la derecha. Ve cuántas proteínas tiene y dice, el amigo que nazca va a necesitar proteínas. Entonces, duplica la cantidad de proteínas. Entonces, ya le dio un genoma, ya le dio herramientas para poder vivir, y ahora tiene que seleccionar la parte de su estructura donde va a invaginar la membrana. Para eso, utiliza unas proteínas especiales, las proteínas FTSZ, que realizan esta invaginación de la membrana celular. Y hace la síntesis de la pared celular y ¡pum! Tienes dos células iguales. ¿Ven? Es una forma desaburrida para nosotros, pero para ellos les funciona. Aquí está una fotografía de este proceso asexual y vemos cómo en esta parte donde se adelgaza la célula están estas proteínas que justamente marcan el espacio donde va a haber separación de la célula. Entonces, un ADN ya está de este lado con muchas proteínas, de este otro lado hay mucho ADN con muchas proteínas.
suficientes para hacer esta división. Bien. También puede hacerse transversal. La división depende mucho del animal o del organismo al que estamos analizando. Algunos de ellos lo hacen de manera transversal o de manera perpendicular al eje de lo que sería el uso celular, la zona donde se está dividiendo. Esto para nosotros parece no muy importante como veterinarios, pero para los que estudian a estos animales o a estos organismos es importante este tipo de división, el saber, porque esto les permite diferenciar entre un grupo de animales, de organismos y otro. Algunos de ellos lo hacen longitudinal. ¿Por qué esto nos interesa a los veterinarios? Pues porque vemos parásitos, ¿cierto? Y muchos parásitos son de estos. Entonces nosotros debemos saber cómo se reproducen los parásitos de los animales con los que trabajamos, ¿de acuerdo? Algunos lo hacen de manera longitudinal, es decir, la célula se divide de manera perpendicular al eje del uso celular. Y aquí está un ejemplo de este tipo de fisión binaria con eje longitudinal. Aquí está el núcleo, aquí hay un organelo y aquí está su flagelito de este amigo, ¿no? Entonces este amigo, fíjense bien que tiene flagelito, esa es una novedad en las células que hemos visto hasta ahorita. ¿Qué hace la célula? Pues reproduce su cantidad de ADN, reproduce los organelos y empieza a generar un nuevo flagelo. Por eso se divide de manera longitudinal para que la generación del flagelo sea paralela al flagelo anterior. No necesite dar una orden nueva para generar un flagelo, porque hacer un flagelo es un proceso complejo, no es cualquier cosa. De tal manera que hacerlo junto al otro le facilita a la célula la hechura del flagelo y entonces las dos células hijas tienen el mismo ADN y quedan perfectamente integradas, listas para seguir parasitando al que se haya dejado. Esta es otro parásito de los ejemplares con los que nosotros trabajamos o que nosotros a veces traemos cargando. Y esta hace esta fisión binaria con una división irregular. ¿Cómo? Pues como se le da su gana. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan de las amibas, tienen una forma de caminar muy bonita a través de seguidópodos. No sé si han tenido la oportunidad de ver algún video de cómo caminan, pero métanse a YouTube y véanlo. Son geniales estas tipas caminando. Entonces, ¿qué hace esta tipa cuando se va a reproducir? Pues hace la multiplicación de su ADN, hace la multiplicación de todo el material que necesita y elige un punto para dividir. ¿Cuál punto? Pues el que le queda más cerca a las proteínas que realizan esta división y me da como consecuencia dos células hijas idénticas. ¿De acuerdo? ¿Dudas con la fisión binaria? No, ¿verdad? Es una forma de división muy simple. Multiplicas el material genético, multiplicas las proteínas, multiplicas organelos si los tienes, eliges el punto por donde te vas a dividir y pues tienes dos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien, vamos No, doctora. a pasar a otra forma de división asexual. Esta se denomina fisión múltiple o esquizogonia. Y esta ya les empieza a sonar muy divertida. ¿Quién les dio parásitos a ustedes? A nosotros el médico Ricardo Cervantes. Ah, entonces, ¿saben de qué les estoy hablando? Los puso a estudiar como loquitos todo esto, ¿no? Muy bien, vamos entonces a este tipo de división. Dice, esta es una división múltiple del núcleo. Quiere decir que aquí obtengo más de un núcleo. Ya tiene un poco de complejidad porque hay que migrar los nucleolos. Hay que dividir el citoplasma y puedo hacerlo, generar varios individuos.
a los que les vamos a decir merozoitos. ¿Todo bien? Va. Y aquí tenemos algunos que hacen estas barbaridades. Dijimos que puede tener varias células. Esta no es nada más una, puede tener varias células, ¿no? Y la parte interesante de esta forma de división es justo que la división no necesariamente es pareja, no necesariamente es a la mitad, ¿no? ¿Qué ventajas da? Pues todas estas, ¿no? Ya, tú partes de uno y obtienes un montón, no importa cuál sea el ejemplar o el organismo en el que tú estés viendo la división. Lo que tú obtienes siempre es mayor cantidad de lo que tenías. Esa es una de las bondades de este sistema. De tal manera que cuando nosotros estudiamos a los parásitos, pues tenemos que analizar bien su ciclo para poder saber dónde justamente debemos detenerlos. Vamos a analizar la gemación, que es una parte de este proceso. En esta gemación, la condición es que el individuo nuevo surge de algo que denominamos yema. Quiere decir que el organismo que se va a dividir localiza un espacio de él donde va a realizar la reproducción. Entonces, esta grandota es una hidra y ella decidió que en este punto lo que va a hacer es iniciar con una yema y después va a desarrollar algo que se parezca a ella y finalmente lo va a liberar. Esta forma, imagínense que nosotros nos dividiéramos así, ¿no? Que la mujer trajera al hijo aquí pegado por fuera hasta que lo mandara al kinder. Que joda, ¿no? Qué bueno que no nos reproducimos por este método. Otra forma es hacerlo a través de gemulación. ¿De qué se trata aquí? Pues se trata de que el individuo nuevo se empieza a formar a través de algo que denominamos una gémula. ¿Y qué es una gémula? Pues es un conjunto de células que están rodeadas por una cápside resistente. Ándale, y entonces aquí empezamos con problemas, porque esta tiene una cápsula resistente. Eso significa que combatirlo va a ser difícil, porque trae una cápsula que mantiene al individuo protegido. Y lo usan las esponjas. ¿Para qué requieren esta protección? Ah, pues porque son bien listas. Mira, ellas se forman en otoño. En el invierno se quedan quietas porque es una época de temperaturas no muy convenientes. Y hasta la primavera despiertas al chamaquito que formaste y le dices, así, a trabajar, ¿no? Esto sería muy divertido que lo pudiéramos hacer los humanos, ¿no? Que cuando lleguen las vacaciones de diciembre nos bajaran el metabolismo, nos metieran a nuestro conchita y nos reactivaran hasta la primavera. Viviríamos más años. Bien. Otra forma de hacerlo es mediante esporas. Esta también es una forma de reproducción altamente eficiente y difícil de combatir como el demonio. ¿Por qué razón? Porque las esporas son muy, muy resistentes, ¿sí? Pues lo que hacen las células madre es dividirse y forman esporas. Y las dejan ahí guardadas en una sección que se denomina esporangio. Y entonces estas esporas se liberan hasta que las condiciones medioambientales son las más adecuadas. ¿Cuál es el problema de las esporas? Hijo, que las miserables viajan en el aire y pueden llegar a grandes distancias. Entonces de repente la gente se enferma y dicen, ¿pero dónde? ¿Dónde se consiguieron esta enfermedad? Y la gente empieza a analizar, es que yo no como en la calle. Pues no, pero si dejas tu comida donde todo el aire pase y la salude, pues le puede dejar de esto. No necesitas comer en la calle para enfermarte, necesitas ser descuidado con no cubrir tus alimentos, porque estos amigos andan en el aire. Y eso los hace peligrosos. Aquí tenemos una fotografía de microscopía donde nos muestran lo peligrosos que son. Miren, este grandote, pues es el individuo original, es el papá, ¿no? Y todos estos miserables de aquí son sus hijitos. Entonces, ¿cuándo los va a liberar? Cuando sea el momento adecuado, cuando las condiciones medioambientales sean las adecuadas. Esto hace a estos organismos
altamente efectivos para vivir en la naturaleza. Ellos compartieron con los dinosaurios y con los que estuvieron antes de los dinosaurios, y aquí sigue. ¿Qué los ha hecho efectivos? Pues yo creo que no piensan, y esa es la ventaja, ¿no? No contaminan y esa es la ventaja. Otra forma de reproducción divertida es esta que ya realizan algunos animales, que es la escisión o la fragmentación. Esta es muy divertida porque tú agarras al individuo, lo cortas, y de cada pedacito del individuo te va a salir uno nuevo. Entonces, esta es como la de la mitología, que le cortabas una cabeza y le salían dos. Exactamente así funciona esto. El individuo es capaz de que sus partes generen un individuo nuevo. La regeneración, que es un proceso también reproductivo celular, esta es altamente estudiada porque esta nos puede generar órganos nuevos en la gente que sufre algún problema con sus dedos o con sus extremidades. Yo tengo al individuo original, le separo un bracito, y del bracito puedo tener dos individuos o puedo nada más regenerar el brazo. Este amigo puede sacarse un bracito nuevo, lo va a regenerar, se le va a notar que es nuevo porque está más pequeñito. Y tan tranquilo puede seguir viviendo, ¿sí? Sin ningún problema. Él dice, sí, me quitaste un pedazo, no te preocupes. Ahorita saco otro. La ventaja de esta regeneración, a diferencia de la que hacen las lagartijas con su cola, es que aquí, este brazo que sale, que nace nuevo, es útil. Y la cosa que le sale a las lagartijas ahí es una cicatriz y no tiene utilidad como la colita que tenían antes, ya no se mueve tan divertido como la colita anterior. Entonces, no hay que confundir la autotomía con la regeneración. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo perfecto? ¿Clarísimo? Sí, doctora, todo claro. Ahora sí vamos a entrar a la parte divertida. Nos vamos a ir a la reproducción sexual. ¿Sí? La reproducción sexual es una parte divertida porque implica un mecanismo por el cual debes encontrar para reproducirte a otro que quiera hacerlo. Y eso es, créanmelo, absolutamente difícil. Entonces, esta necesidad de buscar a otro para poder tener un individuo de la progenie es una de las ventajas más grandes evolutivas porque nos da diversidad mucho más rápido. Esta es la ventaja de este, nos da muy rápido diversidad. Si yo tengo a alguien que sea muy consanguíneo, con una sola cruza le quito lo consanguíneo. Así de eficiente es la reproducción sexual. Necesito dos padres, entonces forzosamente es biparental. Forzosamente, ¿de acuerdo? Entonces yo busco a otro fulano que se parezca, que sea de mi especie, es un requisito, que sea de mi especie generalmente, y entonces lo que hago es tener a mi individuo en doble y convencerlo de que nos reproduzcamos. Luego, puedo Miren, tener maestra, está esta chamaca chillona. aquí dos individuos como estos. Dice que ya no chilles porque no deja escuchar la clase, dice. Donde la hembra le hace Mira, un el favor al macho y lo deja bien cargado. Otra como esta de los pingüinos. ¿Qué ventaja tienen los pingüinos? Los pingüinos tienen la ventaja de que el trabajo es en pareja, ¿no? Los cuidados parentales son en pareja. Y aquí tenemos a otros, ¿no? Que le está haciendo aquí piojito para convencerla. Para poder llevarla a cabo, yo necesito individuos nuevos, pero necesito que compartan el genoma los padres. Y entonces surgen los gametos.
Los gametos, en su enorme mayoría, se forman por meiosis. Fíjense, por favor, que dice en su mayoría. Significa que ya se han encontrado gametos que no hacen meiosis. Antes se consideraba la meiosis como una forma de reproducción exclusiva de los gametos. Sigue siendo exclusiva de los gametos, aunque haya gametos que no se reproducen por meiosis. ¿De qué se trata? Pues de que se forman pronúcleos haploides. Haploides significa con la mitad de la información para hacer un individuo, se fecunden, se unan o hagan singamia. Y en su mayoría este es el proceso, es tener los pronúcleos, hacer singamia y entonces surge un individuo nuevo. Y los más comunes en hacer esto son los mamíferos, ¿no? Nosotros conocemos bien este sistema en el que tenemos un individuo del sexo masculino o portador de cromosomas sexuales diferentes. Tenemos a una individua del sexo femenino que tiene la desventaja de que solo tiene cromosomas sexuales para definir sexo femenino, y lo que hacen es producir sus gametos. Entonces la individua produce ovocitos solamente con cromosomas sexuales X. Y el individuo produce sus espermatozoides, que son sus gametos, y algunos de sus gametos van a traer el complemento sexual X y otros van a traer el complemento sexual Y. De tal manera que cuando yo hago que estos cuates intercambien gametos o que este fulano le regale unos espermatozoides a esta fulana, y los espermatozoides se encuentran con los ovocitos de la susodicha, tengo dos opciones. Si el ovocito era X y se unió con un espermatozoide Y, pues saldrá un individuo del sexo masculino. Si el ovocito era X y se encontró con un espermatozoide X, pues entonces el producto será del sexo femenino. Les recomiendo mucho que lean el número 9 de la revista Rarrío Gendaruyubi, no, el número 12 de la revista Rarrío Gendaruyubi. Es una explicación de todas las cosas que pueden salir mal de aquí a acá, y que explica a toda la comunidad de LGTBHIJK, como se quieran llamar. Te los recomiendo que lo lean. No es que lo haya escrito yo, pero está muy bien explicado. Bien. En algunos individuos del reino animal, resulta que el que trae la forma de dar diferencia al sexo, pues no es el macho, sino es la hembra, ¿no? Y esto pasa en aves. En aves, el macho tiene dos cromosomas sexuales que son ZZ, y la hembra adulta tiene un cromosoma sexual Z y un cromosoma sexual W. Entonces, producen sus gametos por meiosis. La individua puede producir ovocitos Z o puede producir ovocitos con un cromosoma sexual W, y el macho forma sus gametos, y los dos gametos que produzca van a tener como complemento sexual solo Z. Hacen un intercambio, el chico le pasa los espermatozoides a la chica, y cuando los espermatozoides se encuentran con los ovocitos, pues si se encontraron con un ovocito Z y el espermatozoide Z, saldrá un macho. Si se encontraron con un ovocito W y el macho es Z, pues entonces saldrá una hembra. Esto hay que tenerlo muy cuidadosamente en la mente, porque esto nos permite hacer el sexado de las aves por PCR. En el laboratorio del doctor Miguel, el que da genética, él tiene montada la técnica de sexado en citácidos, justo por esta técnica molecular, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Algunos de los protozoarios también tienen sexo. Yo sé que esto no todo el mundo se alegra, pero pues ni modo, yo no tengo la culpa.
algunos protozoarios, aunque no podríamos decir o no se quiere reconocer que son hembras y machos, sí se ha visto que hacen algo que se llama conjugación. Y entonces, aunque parece que no hay hembras y machos, parece que toda la célula es igual, resulta que son capaces de intercambiarse material genético y entonces generar individuos con diversidad genética. ¿Se acuerdan que la división binaria, toda la que vimos en la primera parte, no da variabilidad genética? Bueno, esta sí da variabilidad genética porque hace un intercambio de material genético, aunque no se ha encontrado una precisión morfológica como para decir que uno es hembra y otro es macho. Lo que sí se ha visto es que al final de esta fisión o de esta conjugación que hacen, perdón, lo que encontramos son individuos con un ADN diferente. Que este ADN diferente viene de conjugar el de los dos. Por eso se llama conjugación. ¿Nos queda claro? Entonces, aunque no tenemos morfología suficiente para decir que hay hembra y macho, sí sabemos que se intercambian material genético y que los individuos que producen no son iguales a ellos, son el producto de conjugar sus ácidos nucleicos. Tengo dos individuos que me generan dos individuos totalmente diferentes a ellos. Esta parte es variabilidad genética y es lo que permite la evolución. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Y entramos a un terreno altamente divertido. Y entonces, ¿qué hacemos con los hermafroditas? ¿Qué es un hermafrodita? Un hermafrodita es un individuo que tiene órganos masculinos y femeninos. Todos los individuos producen huevos aquí en esta versión, pero la mayoría hacen fecundación cruzada. ¿Esto qué significa? Significa que aunque este individuo tiene las herramientas, porque tiene los órganos tanto masculinos como femeninos, aunque tiene todas las herramientas para reproducirse a sí mismo, pues no es menso, porque si se reproduce a sí mismo, no va a haber variabilidad genética. Entonces lo que hace es busca a otro individuo de su especie y le dice, no seas mala onda, mira, yo te paso de mis gametos, tú pásame de los tuyos, y así vamos a tener hijitos diferentes. Entonces, aunque sean hermafroditas, ellos buscan la fecundación cruzada para tener variabilidad. ¿Estamos claros? Y así tenemos una variedad amplia en la naturaleza, ¿no? Los más a nuestra mano para conocerlos son los caracoles. Los caracoles son hermafroditas, pero siempre que se quieren reproducir buscan a otro caracol y lo convencen. Y dicen, oye, no seas mala onda, dame chance, te paso de mis gametos, tú pásame de los tuyos, para que podamos tener hijos con variabilidad genética. Y también tenemos peces e individuos ya más grandes que hacen este tipo de reproducción. Y entonces los pepinos de mar, pues también buscan a otro pepino de mar que los convenza, ¿no? Los amigos de Nemo también convencen y buscan a otro amigo de Nemo para que los convenza. Y así tenemos una gama de individuos que utilizan esta estrategia reproductiva, la de tener los dos sexos. Son tanto papás como mamás, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿qué variantes hay? Pues muchas. Mira, tú puedes decir, a ver, ya que me voy a reproducir, ¿qué sexo permito que se reproduzca? ¿Me reproduzco mi lado femenino o me reproduzco mi lado masculino? Algunos de ellos dicen, pues si lo puedo hacer al mismo tiempo las dos cosas, pues va. Entonces un caracol intercambia espermatozoides con el otro caracol y además fertiliza los huevos que tiene. Entonces este cuate
va a fertilizar los huevos que tenga con los espermatozoides que le dio el otro caracol, ¿no? Él tiene oviducto, tiene glándulas de mucosa, tiene donde tener guardados los espermatozoides, tiene una espermateca, lo que significa que además utiliza otra variable, otra adaptación reproductiva que es el almacenamiento espermático, y entonces este cuate además puede decidir a qué hora se reproduce. Y lo mismo pasa con la lombriz de tierra, este organismo tan simpático de 6 pares de corazones, ¿no? Yo no sé cómo a la naturaleza se le ocurrió ponerle esta cosa, 6 pares de corazones. Yo creo que estaba haciendo las pruebas de los corazones y con este animal para que le salieran bien, ¿no? Pues la lombriz de tierra tiene varias estrategias reproductivas. Esta aquí, la que estamos analizando, es la del hermafrodita, y entonces le pasa espermatozoides a otra lombriz y recibe los de la lombriz con la que se cruzó. Lo mismo hacen estos pepinos, lo mismo hacen una gran variedad de especies y por supuesto algunos parásitos, ¿no? Esta parte de los parásitos son quizás los más ricos en variedades reproductivas. Deben tener muchísimas estrategias para poder mantenerse vivos. Bien, seguimos entonces. Aquí está cómo hacen su intercambio. Aquí está una lombriz que copula con la otra lombriz y hacen intercambio, ¿no? Entonces ahí te van mis espermatozoides y ahí te van los míos. Y lo mismo hacen estos chiquitines, ¿no? Copulan al mismo tiempo, ¿no? Hacen intromisión, tienen aparatos copuladores, entonces depositan el semen en el vecino. ¿Todo bien? Bien. Otras especies dicen, pero ¿para qué traer los dos sexos cargando? Es mucho gasto energético. Imagínate traer todo el aparato reproductor masculino y todo el aparato reproductor masculino. No, eso es muy aburrido. Entonces ellos utilizan un sistema que se llama hermafroditismo secuencial. Este también es un sistema muy divertido. ¿Por qué? Porque el organismo nace con un sexo determinado, pero el ambiente puede hacer que a través de temperatura, humedad, o del comportamiento, o de la organización que hay con los individuos con los que vive, pues lo obliguen a que se transforme. Y entonces dicen, tú querías ser la hembra alfa, ¿no? Pues toca. ¿Y qué le hacen al dominante? Le dicen, pues ahora vas a cambiar de sexo. Entonces lo que hace este individuo es desarrollar en ese momento que se necesita, tiene todas las herramientas, pues nada más hace crecer su aparato reproductor, ¿no? Este tipo de hermafroditismo secuencial lo podemos también llamar hermafroditismo protogénico. ¿Todo bien? Son muy divertidos, ¿no? Esto hace la reproducción de los peces una variante apasionante de estudiar para los que les gustan los peces. Aquí vemos un ejemplo. ¿Listos? Dice, aquí tenemos un montón de pececitos. ¿Y de qué sexo son? Pues no saben. Todavía no les definen su sexo. ¿Por qué? Pues, ¿para qué no es necesario, hombre? No te apures. No va a tener problemas mentales después, ¿no? Sigue inmadura y pues la naturaleza siempre prefiere el sexo femenino. ¿Por qué el sexo femenino? Pues por una razón muy simple. Ahí están los huevos, ahí están los úteros, y entonces es lo que garantiza el que el individuo nuevo surja. Por eso siempre son más viables las hembras. ¿Qué hacen estos amigos? Pues llega un momento en que hay que madurar, ¿no? Entonces, una de las hembras hace su maduración hacia hembra sin problemas. Pero si algo cambia en el ambiente, esta hembra puede irse hacia un macho. Es decir, si hay demasiadas hembras y pocos machos, pues y se necesitan más machos, pues los hacen en el cardumen, no es problema, ¿no? Algunas de las hembras del cardumen se diferencian hacia machos y serían machos primarios porque nunca fueron a reproducirse como hembras, ¿no? Algunas hembras maduras pues pueden ver que, híjole, es que siguen faltando machos, y entonces esta hembra madura puede también
irse hacia macho o puede irse hacia hembra según el tamaño del cardumen, según la temperatura, según la salinidad. Estos procesos parecen muy simples, ¿no? Pero imagínense la complejidad que deben tener para que un cambio de pH, un cambio en la salinidad, un cambio en la temperatura, haga que se desencadene la transformación. Eso hace que estudiar las proteínas de estos animales sea un mundo de locos, ¿no? Porque todo se hace a través de proteínas. Vamos a ver algunos de estos ejemplares que tienen el hábito de hacer hembras y luego de una hembra producir machos. Vean, algunos de ustedes los conocen, otros no. Bueno, aquí está un pez loro, labroides. Yo no soy muy fan de los peces, entonces no me los sé todos. Por eso tienen ahí su nombre por si les interesa. Y algunas estrellas también lo hacen así. Tienen sexos femeninos, dependiendo de las condiciones del medio, pueden formar más machos si se necesitan. ¿A poco no es divertido? La otra es hacer, pues ¿para qué te aburres? Mira, una vez haz la de hombre, otra vez haz la de mujer y alternamos el sexo. Y esta es una especie de caracoles que hacen este tipo de reproducción, ¿no? Son moluscos o caracol marino, como lo gusten llamar a este amigo, y lo que hacen ellos es que tienen aquí un montículo, ¿no? Este es un montículo reproductivo. ¿Qué están haciendo? Pues están reproduciendo, están haciendo cochinaditas. Y ¿qué es? Pues puede ser hembra un rato y luego macho. Y ¿qué es? Pues puede ser la hembra de este y el macho de este. Y luego al revés, igual con este. Entonces, a ver, ¿qué desastre es este? Sí, exactamente, es un desastre que garantiza que todos pueden intercambiar gametos y que aseguran la variabilidad genética, ¿no? Esto no es necesario en humanos, no se aflijan. ¿Cómo son estos individuos por dentro, estos que hacen esto? Mira, tienen testículos, ¿no? Aquí están, los testículos en la naturaleza siempre son muy exóticos, ¿no? Aquí está el testículo abierto para que podamos ver su estructura, aquí está cerrado y aquí está el ovario. Entonces eso es una hermafrodita, ¿no? Tiene los dos sexos adentro, ¿sí? De tal manera que puede hacer esto y puede aquí sacar ya sus huevos fertilizados, ¿no? Este cuate lo que está haciendo es ya fertilizar los huevos y que los tenga el medio y ahí que salgan sus hijos, que Dios los acompañe. Sería padre que esto pudieran hacer las gentes con los hijos, ¿no? Chúmbale, aviéntalos al mundo a ver qué pasa. Bien. Ahora vamos a ver el contrario. Tienes machos y los conviertes a hembras, porque todo se puede en este mundo. Acuérdense que lo único que no se puede es resucitar muertos. Y eso depende de qué se haya muerto. Entonces tenemos un hermafroditismo en el que yo venía de macho. O sea, yo era macho y ¿sabes que me convierten en hembra? ¿Va? Estos organismos tienen que nacer, primero, no diferenciados. Acuérdense que esto es un requisito. Aquí se van a dar cuenta por qué la película de Nemo es una farsa. Pero bueno, es una farsa bien contada. Entonces, tienen ustedes indiferenciados a los pececitos pequeños. Este macho que no es dominante, pero ya se diferenció a macho. Y tenemos siempre un macho dominante, una hembra, perdón, dominante. Entonces, cuando yo tengo varias hembras y me faltan machos, pues lo que hago es a un macho lo transformo a hembra. ¿Ven qué fácil? Así de fácil. No necesitamos más complicaciones. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo perfecto? No, doctora, todo bien. Muy bien. Este proceso que vamos a ver ahorita también es uno de los procesos más divertidos de la naturaleza. Este es un proceso
que ha causado un mundo de investigadores estudiándolo, porque cada vez más especies nos avisan o nos indican que se reproducen también por este medio. Es decir, que puede ser un medio alternativo de reproducción, no necesariamente el único. ¿Cuál es la condición para que yo diga que se reprodujo por partenogénesis? Bueno, la condición es que venga de reproducción sexual, ¿sí? Que surja en un individuo o en un grupo de individuos que son de reproducción sexual. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Quiénes pueden hacer partenogénesis? Generalmente, solo los ovocitos. ¿Sí? Y decimos generalmente porque acuérdense que entre más avanzan los instrumentos con los que hacemos investigación, descubrimos cosas que antes no sabíamos. Ya imagínense que a Dalton, que fue el primero que se le ocurrió decir que estábamos hechos de átomos, le enseñaran una microfotografía de las que hay ahora de átomos. Yo creo que el cuate pegaría unos brincos espectaculares, ¿no? Lo mismo pasaría aquí si de Graaf, que describió los folículos, le enseñaran que hay partenogénesis, ¿no? Se moriría de la impresión de Graaf, yo creo. ¿Qué chiste tiene este tipo de reproducción? El chiste que tiene es que no necesitas a otro para reproducirse. Eso es grave, entonces no hay variabilidad. No, claro que no hay variabilidad. Sí. O sea, es una forma de reproducirse genial, pero tiene un pero. Todo en la vida tiene un pero. El pero de esta es, no tienes variabilidad genética. Entonces, si tú eres una hembra así, media rara, media fea, media ineficiente, y te reproduces por parte de la génesis, pues vas a tener hijos medio raros, medio ineficientes, y entonces tu especie se va a ir la vas a condenar a que se extinga. Es un sistema que se ocupa de emergencia. Bien. Hay diferentes tipos de partenogénesis. ¿Sí? Allá vamos. Hay una a la que se denomina amíctica. ¿Qué significa? Dice, se da en huevos que no pueden ser fertilizados. ¿Por qué? Pues porque no hubo con qué. Y el macho pues nunca llegó, se cansaron de esperar y nunca llegó. O no hay machos en su especie. ¿Cómo? ¿No hay machos? No, pues en esta especie es una especie muy simpática que pasa de un sistema de reproducción a otro a voluntad, ¿no? Y entonces lo que hace es desarrollar partenogénesis para reproducirse. ¿Cómo? Pues así, mira, allá vamos. ¿Qué hace esta? Primero, utiliza una fase asexual, ¿no? Qué chistosa. ¿Qué hace? Pues tiene huevos que tienen todo el material genético para ser un individuo. Pero también lo que hace es tener hembras. Y esta hembra lo que hace es poner el huevo, ¿no? Este huevo pasa a la fase sexual. Fíjense bien nada más qué ingenio de esta especie, ¿no? ¿Cómo? Así de enano es el macho, sí. Generalmente en este tipo de individuos que hacen estas cosas, donde el macho tiene poca aportación, pues los machos son así chiquitos, ¿no? Son como los zánganos, úsalos y tíralos. Casi en todas estas especies pasa eso. Entonces hay esperma, el esperma se usa, tenemos una hembra adulta que está fecundada y que va a dar huevos 2N. Y luego esos huevos 2N los va a reproducir de manera sexual. Esta es una forma de usar el esperma y luego duplicar esta diversidad que te dio el esperma, pero sin necesidad de que el macho esté ahí. ¿Estamos? De tal manera que esta partenogénesis garantiza que va a haber variabilidad porque en una parte del proceso usó una fase sexual. Entonces es una partenogénesis engañosa, ¿no? Es una partenogénesis en la que utiliza ayuda para realizarse. Tenemos otros
en los que el ovocito no entra a meiosis, sino que hace mitosis. ¿Se acuerdan que hace rato dijimos que la meiosis era el método por el cual se reproducían las gónadas? Casi todas las gónadas, dijimos. Bueno, pues aquí tenemos los ovocitos son unas células sexuales y ellas no utilizan la meiosis, sino la mitosis. ¿Por qué utilizan mitosis? Pues acuérdate que es más rápida, acuérdate que la haces solo, no necesitas de otro fulano para hacerla. Y entonces lo que haces es que tus descendientes son como tus clones, ¿sí? ¿Y por qué la usas? Pues porque no voy a estar esperando que llegue un macho, ¿sí? ¿Se acuerdan que a este lo vimos hace unas diapositivas? Dijimos que era hermafrodita y que necesitaba a un macho. Pues no necesariamente todas las especies de pepino de mar. Entonces, estos individuos que tenemos aquí en la diapositiva, ellos, casi todos son muy pequeñitos, ¿no? Este es un platelmito. No sé si han visto rotíferos en el microscopio, son unas células que dan vueltas como si fueran un rotor, por eso se llaman rotíferos. Y crustáceos, todos estos viven en el plancton que flota en el mar. Y estos parásitos tan espantosos, ¿no? Lo que hacen entonces es dividir sus ovocitos por mitosis sin necesidad de un macho. Entonces se están dividiendo por partenogénesis, dan origen a otro ser, pero exactamente igual a él. No requieren de un macho. Pero ¿tienen sexo ellos? Sí, claro. Ellos tienen un sexo, son hembras. ¿Y por qué usan la partenogénesis? Pues porque se cansaron de esperar al macho. Aquí tenemos una figura de un proceso de cómo expulsa una rotaria a su hijito, ¿no? Entonces vamos a seguir la secuencia, por favor, vamos a ver qué pasa de la A la B, a la C, a la D y a la E. Entonces lo que pasa es que empieza a echar para afuera a su hijito, al que produjo por partenogénesis. ¿Va? ¿Hasta aquí vamos bien? Esta partenogénesis que vimos fue por mitosis, ¿no? Fue a partir de ovocitos que hacen mitosis. Pues también hay partenogénesis que se denomina míctica o meiótica. ¿Cómo? Aquí el ovocito se formó por meiosis. Entonces, estamos hablando de ovocitos haploides. Santa cachucha. ¿Cómo? ¿Y cómo hago que un ovocito haploide se reproduzca por partenogénesis? Pues bien fácil. Lo puedes activar con la salinidad del agua. ¿Cómo? Pues así, tú aumentas la salinidad del agua, entonces todas las sardinas dicen, demonios, ¿no va a haber machos? Bueno, pues está bien. Entonces activan sus ovocitos y sus ovocitos generan sardinitas igualitas a ellas. Se pierde variabilidad genética. Si se encuentran un macho, pues a lo mejor, pero no introducen el esperma, nada más activan el ovocito. Y ustedes saben que estos individuos con este sistema de reproducción son de los más abundantes en la naturaleza. Uno puede ver las fotografías de estos arenques, o sardinas, como quieran llamarle, los puede ver uno en las zonas en las que hay mucha pesca. Son los cardúmenes que persiguen las ballenas y los delfines, y que los delfines se comen tan divertidamente, ¿no? Y que estos amigos son base del ecosistema. Vean qué sistema de reproducción tan eficiente, ¿no? Si hay machos, pues ocupamos el esperma y hacemos variabilidad. Si no hay machos o no hay semen suficiente, pues nada más que se activen los ovocitos. Pero es que no hay ni siquiera espermatozoides feos. Bueno, pues entonces la salinidad del agua, vámonos a mover hacia donde hay más salinidad del agua y vamos a reproducir, porque ya es la época y no vemos a los machos muy convencidos, ¿no? Es una forma de asegurar la reproducción a como dé lugar. Imagínense si nosotros fuéramos de este tipo de reproducción, pobre planeta, ya nos hubiéramos extinguido.
¿Hasta aquí todo perfecto? Sí, doctora. Me avisan cuando se cansen, porque esto es, digo, a mí me apasiona, pero entiendo que es demasiada información para una sola dosis. ¿Mm? Bien. Doctora, no sé si sea medio positivo, pero de vez en cuando, como no se escucha un poco interferido el audio. Yo te escucho a ti interferido, te escucho así cortado. Sí, eres tú, creo, Carlos. Quizás es mi internet. Sí, perdón, Sí, Carlos. quizás es mi internet. Va, gracias. Bueno, no te preocupes. Va. Vamos a seguir entonces con otra forma de partenogénesis. ¿Sí? Absados. Aquí estos ya son más grandotes, ustedes los conocen, estos malditos, cuesta un trabajo asesinarlos. ¿Sí? Yo ahorita tengo unos chiquititos en el guayabo de la casa de ustedes y, malditos. ¿Sí? Solo me consuela que las aves vienen a comérselos, pero bueno. Vamos a ver qué hacen estos. Y si lo que hacen ellos es desarrollan óvulos sin fecundar y dan adultos normales. ¿Estamos? Fíjense en un detalle. Es importante que veamos esto de adultos normales, porque vamos a ver más adelante otras especies que hacen partenogénesis, pero producen monstruitos. ¿Va? No todas las partenogénesis son tan eficientes. Por eso aquí nos hacen el hincapié en que los adultos son normales. ¿Va? Vamos entonces a seguir los numeritos. Dice, ellos se ocupan esta partenogénesis que no necesita meiosis. ¿Va? Quiere decir que hay varias generaciones de hembras vivíparas. O sea, de hembras que tienen a sus hijitos adentro y después los paren. Pero todos sus hijitos son hembras, porque son producidas por mitosis en el ovocito. ¿Estamos? Cuando llegas hacia la última generación, hacia finales del verano, entonces empieza a haber hembras con alas que tienen todo el complemento genético, todo. Entonces estas vuelan para cambiar de ambientes y hacen una partenogénesis meiótica. ¿Estamos? Meiótica significa la mitad del complemento génico. Significa que sus ovocitos van a tener solo la mitad del complemento génico. ¿Estamos? Y lo que hacen es fecundarse por fusión de gametos haploides. Entonces, encuentran, cambiamos de gametos, pues bueno, echamos unos. Y lo que hacen ellas ahora sería una reproducción ovípara. Ellas van a poner huevos. Huevos que son producto de la fusión de gametos haploides. Ellas intercambiaron. Y los machos, no, aquí solo ellas, por favor, no metan aquí, no necesitamos machos, ya dijimos que no son necesarios. Entonces ellas ahora ponen huevos, y de estos huevos nacerá una hembra sin alas que trae el complemento génico de esta vertecita contra esta amarillita. Entonces aquí hubo variabilidad génica. ¿Y cómo se va a reproducir esta hembra en el verano? Pues por mitosis de sus ovocitos. No va a necesitar, va a producir muchas hembras para que estén listas, para que en el otoño les salgan alas, vuelen, se encuentren con otra chica, intercambien y hagan fusión de gametos y vuelvan a poner huevos. ¿Se fijaron qué ingeniosa manera de reproducirse? Todos iguales, variabilidad génica, todos iguales otra vez. Vale. La siguiente es una combinación muy simpática. Se llama haplodiploidía. ¿Sí? Vamos a ver. Dice, los machos de estas especies son estériles y nacen de huevos sin fertilizar. Entonces los machos son
haploides. ¿Va? Las hembras son producto de que se haya unido un ovocito y un espermatozoide. Y originan siempre una hembra. Y esa hembra va a ser diploide. ¿De acuerdo? Por eso es haplo-diplo. Mitad completa. Machos haploides, hembras diploides. ¿Esto es discriminación? No, hombre, es una forma de reproducirse, no alucinen. ¿Quién hace eso? Pues miren, de los organismos que más habitan el planeta son los que hacen eso. Y lo conocen ustedes bien. ¿Quién llevó abejas ustedes? ¿Nadie? ¡Qué barbaridad, Dios mío! Bueno, entonces no lo conocen bien. Bueno, entonces tenemos un macho que se generó de un huevo que no se fertilizó. ¿Estamos? Si no se fertilizó ese huevo, aquí no hay variabilidad genética. Pero la hembra viene de un huevo que sí requirió ser fertilizado y entonces ella sí tiene variabilidad génica y ella es la que pone los huevos. Y entonces como ella es la que pone los huevos, ella es la que da la variabilidad génica de la colonia. ¿De acuerdo? Los abejorritos estos también lo hacen. Estos son parientes. Dice, este es un tipo de reproducción que se hace en los himenópteros. ¿Quién es un himenóptero? Pues un himenóptero es aquel que tiene alas membranosas y que tiene modificado la parte ovopositora en forma de aguijón y que inyecta veneno. Y esos los conocemos, estos son bien eficientes, estos también, y algunos de estos miserables también, ¿no? ¿Qué caracteriza esas especies? Que hay diferencia en los tamaños de los animales y que los individuos tienen una estructura diferente dependiendo de cuál es su actividad en la colonia. Yo creo que esto inspira a los dueños de las empresas que creen que así nacemos, ¿no? Ellos no se han dado cuenta que los humanos no tenemos esto. Pero bueno. ¿Todo perfecto? Aquí tenemos un ejemplo para que no nos perdamos. Aquí tienes a la hembra. La hembra tiene células somáticas que son 32. 32 es el número de cromosomas. ¿Estamos? Cuando hace meiosis en sus gametos, lo que hace es producir gametos haploides. ¿Por qué son haploides? Porque tienen la mitad de cromosomas. Por eso son haploides. ¿Va? Si este se divide por partenogénesis, solito se reproduce, te va a generar un macho que es haploide. ¿Va? Si este que se reprodujo por meiosis lo fertiliza un espermatozoide, entonces 16 y 16 se completan el total de cromosomas de la especie. Y eso va a hacer que te genere una hembra. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, doctor. Bien. Vamos, entonces. Ahora ya vamos con individuos un poco más grandes, ¿no? Ya basta de individuos pequeños. Vayamos a los más grandes. Este es un tipo de lagarto. ¿Qué hace este tipo de lagarto? Allá vamos. Dice, estos son los niveles hormonales de estradiol, de progesterona, y es el momento de la ovulación. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el estradiol con rojo, la progesterona con azul. Y en la parte superior, lo que le pasa a su ovario con el paso del tiempo y con la elevación de hormonas. ¿Estamos? Dice, bueno, pues hay unos que actúan como hembras y otros que actúan como machos. ¿Cómo? Pues así. ¿Cuál es el problema? Mira, dependiendo de dónde tengas el estradiol,
y cómo estén tus ovarios, pues te vamos a permitir que funcione. Entonces, después de que hayas ovulado, ya fuiste hembra, ya ovulaste, pusiste los huevos, pues ahora compórtate como macho, ¿no? Y ve y fertiliza a otra hembra. Y ya que otra vez tienes listos ovocitos para ovular, pues otra vez compórtate como hembra, ovula y luego compórtate como macho. ¿Se fijaron qué tranza con esto? ¿Se fijaron ustedes que el mismo individuo se comporta como hembra y como macho dependiendo de sus niveles hormonales? Quiere decir que son hermafroditas, claro, sino cómo demonios le hace para hacer esto, ¿no? Ese sería el primer principio, claro, ¿es un hermafrodita? Sí, pero es un hermafrodita secuencial. ¿Por qué secuencial? Porque lo que hace es tener un comportamiento enteramente femenino o enteramente masculino dependiendo de los niveles hormonales. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, doctora. Y esto lo hacen las lagartijas, sí, como las que vimos al principio. Han oído hablar de estos amigos, ¿no? Los dragones de Komodo, que solo viven en una isla, que tienen una saliva de las más letales del mundo, porque tienen cochinada y media en su saliva. Espero que ustedes sepan que una de las armas más letales que tenemos todos los individuos es la mordida, justamente por todas las bacterias que tenemos en la boca. Entonces, cuando uno quiere joder a su enemigo, pues lo muerde para que se le quite, ¿no? Y dice, ahí te van todas mis bacterias letales. Y lo mismo hace este amigo, ¿no? ¿Qué pasa con él? Pues que hace este tipo que vimos de soy hembra y soy macho. ¿Sí? Por eso pusimos aquí al señor de Komodo. Porque lo mismo que hace la lagartija, hace el dragón de Komodo. Tiene los dos sexos y dependiendo de su estado hormonal es si le toca dar espermatozoides o le toca cachar espermatozoides. ¿Sí? Aquí tenemos otro individuo que hace esta parte de la alternancia, que son las medusas. Las medusas, ustedes las conocen, sobre todo si viven en la costa. Hay algunas que tienen sus tentaculitos, estos son urticantes, y entonces si te tocan, no te va tan mal, pues nada más te da comezón y te sales al tullido. Pero si son de las venenosas, pues adiós, que te vaya bien, ¿no? Entonces por eso le saca uno la vuelta a estas aguamalas, dicen en la costa, ¿no? ¿Cómo se reproducen estas indecentes? Bueno, pues aquí está la señora medusa. Puede ser que tenga uno espermatozoides y el otro tenga ovocitos. Y entonces, si uno tiene espermatozoides y el otro tiene ovocitos, pues no hay problema. Hacen fertilización, producen un huevo, tienen una larvita, la larvita crece y crece y luego se reproduce de manera asexual. ¿Cómo? Pues así. O sea que tienen dos tipos de reproducción, una sexual y otra asexual, sí, por eso se llama alternancia. Entonces, este individuo se reproduce de manera sexual, hace muchos individuos, hay muchas medusas, y busca por ahí otra vez un macho o una hembra, dependiendo del sexo que tenga, para formar otra vez individuos que sean diploides y que tengan variabilidad genética. Acuérdense siempre que la parte sexual le da este distingo de variabilidad genética. Y aquí hay otro que hace también cosas así medias raras, ¿no? Este hace, bueno, creo que tiene todas las formas sabidas y por haber. ¿Qué hace este individuo? Vamos a ver de la parte azul. Dice, tienes un individuo que es macho. Es macho y puede producir espermatozoides. Esos espermatozoides se usan para hacer fecundación. Son haploides, sus espermatozoides, cuando fertilizan, forman un individuo diploide. Pero también puede tener huevos haploides sin fecundar. No te preocupes. Y entonces produce estos huevos haploides sin fecundar, producen un macho. ¿Les recuerda algo esto de que los huevos sin fecundar producen machos? Sí, nos recuerda a las abejas, nos recuerda a las avispas, a las hormigas. Muy bien. Nada más que ese individuo
no es ni avispa ni es hormiga. Entonces también utiliza esto de huevos haploides sin fecundar, produce el macho produce espermatozoides. La hembra puede reproducirse y puede producir machos sin fecundar para hacer huevos sin fecundar para hacer machos, y puede producir huevos hembras o huevos ovocitos simples haploides que requieren de un espermatozoide para ser fertilizados. Oiga, doctora, pero entonces aquí ella puede hacer la reproducción de ella misma. Sí, pero generalmente lo que hacen para evitar autofecundarse es irse moviendo en el mar para ir depositando en diferente lugar cada cosa. Y entonces el individuo que tiene 2 Ns y es una hembra puede reproducir su huevo por mitosis. Entonces tenemos una hembra a la que se le conoce como amíctica porque sus huevos se reprodujeron por mitosis, y ella lo que va a dar es otra hembra y puede mantenerse en este ciclo de hacerlo por mitosis, y de repente alguna llega un estímulo del medio que le dice, oye, es que ya somos todas igualitas, vamos a hacer algo diferente. Y entonces se cambia a reproducción sexual. ¿Se fijan qué estrategias? Es increíble cómo la naturaleza puede hacer este tipo de combinaciones, ¿no? Por eso es que no podemos poner la evolución de la reproducción en una línea recta y decir esto surgió primero y esto surgió después, porque estos organismos han vivido en el planeta pues desde antes de los dinosaurios, ¿no? Entonces no podemos decir quién fue primero en este tipo de animales, ¿no? Y no son los únicos, ¿no? Hay una gama tremendísima. Estos pulgones de agua los venden luego en los mercados porque son alimento. Tienen la capacidad de tener dentro de su organismo el ovario, el ovocito, hacen el vitelo, tienen un oviducto y generan huevos, ¿no? Y de tener el macho, y que el macho produzca los espermatozoides, y entonces de reproducirse por reproducción sexual o por reproducción asexual. Muy bien. ¿Todo bien hasta aquí? Está genial, ¿no? Y por si no hubiera más variabilidad, llegamos a un fenómeno que se conoce como poliembrionía. Esta es una variación de la escisión que vimos allá en las diapositivas del principio. Y se da en estos amigos. Si los conocen los armadillos. Estos son geniales. La hembra se fertiliza un solo ovocito, uno solo. Y es capaz de producir de ese ovocito 4 individuos, 4 gemelos idénticos. Maldición, todos del mismo sexo, sí, porque vienen del mismo ovocito fecundado. Aquí ya se determinó el sexo. Pues estos 4 van a ser del mismo sexo. O sea que una armadilla por lo menos va a tener 4 hijos. Y por supuesto que esto los hace unos animales que medio mundo están investigando. No solo por este tipo de reproducción, sino porque recuerden que también son reservorios de la lepra. Y entonces son peligrosones con la zoonosis. De vez en cuando, en los humanos, pasa esto, de tener poliembrionía. Es decir, de que tienes un ovocito, es fertilizado por un solo espermatozoide, y en el momento de que los pronúcleos se dividen y empiezan a formar 2 células y 4, es tan violenta este fenómeno que se dividen y forman 2 individuos. Es muy violenta esta forma. Hay un video en YouTube donde muestran cómo nace una estrella y nace exactamente igual que si estuviera haciendo un ovocito mitosis. Exactamente igual. Entonces, es violenta esta separación de las células que puede dar 2 individuos, y estos serían gemelos monocigóticos, porque vienen de un solo cigoto. Serían gemelos idénticos.
acuérdense que van a ser gemelos idénticos cuando nazcan, pero una vez que entren al medio ambiente y el medio ambiente influya sobre su ADN, se les va a quitar lo idénticos, ¿sí? Porque acuérdense que cada ADN es influenciado por el medio de diferente manera, y entonces deja de expresar algunas proteínas y expresa otras, y eso va haciendo que estos gemelos idénticos con el paso del tiempo empiecen a tener algunas características que les quitan lo idénticos. Ya, perceptible para quien los conoce bien, para los que los vemos de vez en cuando, pues siempre los vemos igual, ¿no? Bien. Aquí está el proceso de poliembrionía, ¿sí? Y vean cómo cada uno de los individuos está pegado a su glándula mamaria. Estos son individuos que crecen de esta forma, que son paridos como si fueran embriones y que necesitan concluir su crecimiento sujetos a la glándula mamaria. Y entonces entramos al mundo de los que tienen marsupio. Y entonces estamos hablando de las musarañas, de los, ¿cómo se llaman estos que aquí apedrean mucho? Que tienen pelada su cola, se me fue el nombre. ¿Los tlacuaches? Los Tlacuaches, ¿no? tlacuaches. Justo, esa es la forma de reproducción de los tlacuaches. Justamente, ¿no? Tienen sus embrioncitos, se unen a su glándula mamaria y se quedan en el marsupio ahí hasta que terminan su evolución. Vean qué interesantes son y cómo los apedrea la gente, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo perfecto? Sí, doctora. Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, nosotros podemos decir que hay una gama de reproducción pues, casi acorde a las necesidades de cada especie. Y todavía dentro de una especie a las necesidades que el medio le ponga. Algunos protozoarios y algunos insectos también utilizan este sistema de tener un ciclo haploide, un ciclo diploide, de tener esta alternancia en la que yo puedo tener una parte que es diploide con fecundación de gametos que vienen de diferente origen y dan un cigoto diploide, y después este cigoto diploide se produzca o entre a meiosis y me dé organismos que sean haploides, y cómo estos organismos haploides entran a mitosis y generan gametos, ¿sí? Este ciclo se da en algunos protozoarios, en algunos insectos, y estos ciclos, acuérdense que la importancia de estos ciclos es que producen muchos individuos y que mantienen variabilidad genética. Es una estrategia reproductiva que asegura la reproducción de una especie por dos vías, por la vía de la cantidad y por la vía de la variabilidad genética. Tenemos otros ciclos que están más cerrados, ¿sí? Que también se dan en algunas especies multicelulares y que aquí donde ocurre la mitosis es en el desarrollo del cigoto. Tenemos también una etapa diploide, tenemos meiosis para producir la etapa haploide y luego tenemos otra vez por mitosis un cigoto que es diploide. Es la forma en que la naturaleza ha utilizado estos dos ciclos, ¿sí? Que permiten entonces toda esta variabilidad. Entonces, tú puedes reproducirte por el ciclo que quieras, tener la variabilidad de hacerlo con 2N o con una N que te va a dar variabilidad génica. Acuérdense que estas N son el complemento génico. Denme un segundo, por favor, si no va a seguir sonando el teléfono. Gracias a los que están unidos por Oaxaca. Pues decíamos que estos ciclos lo que permiten es tener variabilidad génica
un número de individuos. Y toda la gama de donde te reproduzcas o de si utilizas esporas o utilizas diferentes estadios larvarios, garantiza la reproducción. Si ustedes recuerdan los ciclos de los parásitos, son así de complejos. Son ciclos donde tienen una etapa donde no necesitan sexo y se dividen por mitosis, invaden al organismo o se reproducen en número y luego salen del individuo y fuera del individuo hacen otra etapa de su ciclo y luego vuelven a invadir al individuo. Estos parásitos que hacen este tipo de ciclos son altamente eficientes. Por eso es difícil combatirlos, ¿no? Porque los miserables son, pero muy eficientes en la forma en que están hechos. De tal manera que nos complican la forma de combatirlos. Pero también el combatirlos mal nos ha llevado a la resistencia de ellos. Así como hay resistencia antimicrobiana, también hay resistencia a los parasiticidas. Entonces, nosotros debemos de ser lo suficientemente listos para conocer bien el ciclo reproductivo y saber cuál es la etapa más vulnerable de estos individuos para combatirlos, ¿no? Diría un amigo mío, y a veces lo más efectivo es simplemente apachurrarlos. Así de simple, ¿no? Es combatirlos cuando tú los ves, apachurrarlos. Es la forma más eficiente. Si no, fíjense nada más, ahora que viene el ciclo este de la garrapata, espero que entren al congreso este de la garrapata, porque es uno de los animales que hacen estas cosas, ¿no? Hacen estas variables reproductivas y nos dificulta mucho la forma en que lo combaten. Supongo que después de tanta reproducción han quedado ustedes un poco vapuleados. Entonces vamos a terminar la clase de hoy con esta hermosa figura de un ribosoma. Me gusta mucho esta fotografía porque es la síntesis de proteínas fotografiada en una célula. Miren, aquí está saliendo la proteína. ¿Se acuerdan que les dicen que sale el área de mensajero y se copia y se va formando la proteína? Bueno, esta verde es la proteína y toda esta estructura es el ribosoma. ¿A poco no es genial? Y esto es la membrana celular. Fíjense nada más lo que puede hacer hoy en día la ciencia, ¿no? Mostrarnos un fenómeno que siempre estudiamos como en el aire. Pues ahí está, ahora sí le van a creer a su maestro de bioquímica, que la bioquímica de veras es bonita, ¿no? Bien, chicos. Con esto concluiríamos la clase del día de hoy. Y nos vemos el día sábado, el día de mañana, ¿cierto? Sí. Sí, doctora. Sí. Antes de irnos, déjenme cerrar de tener esto y vamos a checar cómo andamos en el Congreso 14 en clase. ¿Y los demás qué les pasa, oigan? ¿Cómo es posible tener 14 alumnos en una clase tan bonita? Es que muchos ve que decían que su internet estaba fallando. Qué horror. Todos. Luego otros trabajan y así. Hijo, y si estuviéramos en clases comunes, ¿qué pasaría? Y eso de que trabaja no me espanta. Yo toda mi vida estudié y trabajé, así que con que trabaje no me espanta. Lo que pasa es que es un poco frustrante que hagamos un esfuerzo para que sus clases sean super guau y venga tan poca gente a clase, ¿no? Espero que haya habido más con los otros maestros porque estamos perdidos. Bueno, en su propaganda del Congreso falta a dónde se va a dirigir la gente para que le den informes, a dónde se va a inscribir. Por favor, hay que agregárselo porque la gente pregunta y yo no sé qué le voy a contestar. ¿Sí? Sí, doctora, es que de hecho apenas se va a añadir el número porque nos estábamos poniendo de acuerdo quién iba a dar su número y el link de registro ya lo estaba haciendo mi compañera Vinice y ya se va a añadir nada más. Pónganse, que se lo ponga este jovencito por favor al
al póster para que lo podamos compartir y que manden el póster al correo, por favor. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Le gustó el póster? No, se ven bien las letras, hijo. No, pero en el que subimos con mis compañeros y yo. Necesito El verlo. actualizar. Hoy empecé a trabajar desde muy temprano. Y entonces he estado de una reunión a otra de internet y no he podido entrar a las redes sociales. Hace rato, a que empezamos la clase, intenté entrar a... ¿Usted la que tiene la cuenta de Lira? Sí, es la cuenta de laboratorio. Ajá, el de Lira Guapo. Sí. Nada más que no he entrado al Facebook por la computadora. Y en el teléfono no soy tan eficiente como ustedes para picarle y brincar y hacer cosa y media. Cuando empiezo a darle en el teléfono, soy muy desesperada. Entonces, al tercer intento, lo mando al carajo y me pongo a hacer cosas más necesarias. Entonces, ya sea que lo manden al de Lira o que me lo manden al correo para que de ahí lo meta yo al Facebook, pero no sean malitos, ya con el teléfono, ¿no? Por favor, porque con eso ya podemos ya pueden ustedes empezar a inscribir. Les voy a pedir un favor muy, muy grande. A los ponentes no se les va a ocurrir empezar a fregarlos con información. Aguántense las ganas de todo lo que quieren saber y espérense, por favor, hasta que ellos manden su currículum. Yo estoy captando los currículums que van enviando, pero por favor, no los vayan a estar insistiendo. Es gente que no nos está cobrando por dar las pláticas y no podemos estar sobre ellos. Sean pacientes, ya está el programa y lo peor que les puede pasar es que vayan a presentar a alguien y no tengamos el currículum. Y no pasa nada, porque al que estemos presentando bien va a saber que es porque no lo mandó. ¿Estamos? Entonces les voy a pedir ese favor. Concéntrense en la gente que van a inscribir, en tener bien claro para las personas cómo van a pasar asistencia. Y necesito, el que hace los diseños, necesito, hijo, el diseño de las constancias de las ponencias, por favor. Necesito que me mandes el diseño para que yo pueda poner los nombres de los letreros que hagan falta. ¿Sí? Ok, pero de eso se va a encargar otro compañero porque se votó y votaron por, creo que lo hizo Andrea, no me acuerdo quién hizo el otro. No, es que sacaron varios diseños de las constancias y sacaron como 5 diseños, me parece, doctora. Y apenas estamos viendo cuál es el que va a quedar, el que quede mejor. Pues ya no se tarden, amigos. Ya no se tarden, porque... Otra cosa, porque igual estábamos viendo, era que pues mis compañeros quieren sacar 2, o sea, una para el exponente y otra para los que se vayan a... Sí, así debe de ser. A escribir, sí, es lo que para vamos a los hacer. Organizadores. Ok. Sí, pero yo necesito las de los ponentes para que estén firmadas antes de que sea la fecha. Y cuando la gente vaya a exponer ya tenga en su correo constancia. ¿Sí me explico? Ese es el objetivo de tenerlas antes. Que cuando la gente va a exponer, termina su exposición y va a su correo y ahí está su constancia. O sea, la forma en que les vamos a pagar la cortesía que tuvieron con nosotros es siendo pacientes, no molestándolos antes del congreso y teniendo su constancia a tiempo. ¿Sí? A ellos ya les mandé yo a todos los ponentes el instructivo de cómo funciona StreamYard y ya no tienen que molestarse en eso, por favor. Ellos solitos tienen que leer el instructivo, tienen que instalar y la gente de NotiWapco los atiende a la hora de la entrada. Ahí ustedes no necesitan hacer nada. La gente de NotiWapco hace esa recepción y ya todos los ponentes ya tienen en su correo todas las instrucciones de cómo funciona StreamYard, de cómo lo tienen que poner en su computadora, de cómo van a presentar. Eso ya lo tienen los ponentes, entonces ya no hay de qué preocuparse. Solo me salió el día de ayer una ponente
¿cómo se llama? Indira, creo que se llama. Indiri, algo así se llama la ponente. Salió con que no puede presentar las fotos de su trabajo porque se difunde por Facebook. Entonces le expliqué a ella que las universidades públicas del país, por acuerdos que firma el país, estamos en el movimiento de ciencia abierta en el mundo y no podemos como universidad negarle el conocimiento a las personas. Entonces le pedí que diera su charla aunque no presente las diapositivas de su trabajo, ¿no? Porque como son dos empresas privadas, pues ellos están acostumbrados a hacer dinero con lo que saben. Pero nosotros como universidad, nuestra obligación con la sociedad es no hacer dinero con lo que sabemos. ¿Mm? Entonces, por eso lo abrimos a este sistema de ciencia abierta. Yo espero que en el transcurso de los días me diga ella qué pasó. Ya mandé también el nombre de la plática de la patóloga del zoológico de Chiapas, para que chequen si sí lo pusieron. Yo espero que sí lo hayan puesto. Y creo que con eso estaríamos listos. Con que esta semana se aboquen a dónde se va a registrar la gente, que es lo que a la gente le preocupa. Eso quiere saber la gente. ¿Dónde me inscribo? ¿Me van a cobrar? Aunque ahí dice gratis. Híjole. 25 de octubre. Lo estoy viendo, perdón, pero lo estoy viendo. Era lo que le decía, que WhatsApp baja la resolución, por eso es que no se podía leer. En cambio en el Face, pues ya se ve mucho mejor, ¿no? Sí. Y ya queda mejor. ¿Esto ya está en mi Facebook, dices tú? Sí, ya está. Ok. Dale. Muchas gracias. Ya nada más ahorita agrego el número de la compañera y el correo. Sí, ponle en algún lugar que se vea muy, muy claramente que diga inscripciones e información a los teléfonos o al correo. Por lo menos pongan un correo. Si no quieren poner teléfono, pongan un correo. ¿Sí? Okay. Sí, doctora. Por favor, si son tan amables. ¿Y qué otra cosa nos falta? Pues ya, difundirlo como si fuera lepra, por favor, o como si fuera COVID-19. ¿Algo más, chicos? No, doctora, está todo bien. Ok, bueno, pues ha sido un verdadero placer, chicos. Nos vemos el día de mañana si no sucede otra cosa. Que tengan una excelente tarde. Gracias igualmente, doctora. Bye. Igualmente, doctora, gracias. Adiós.